Muchas gracias bien. por la nota. No, por favor, gracias a usted, antes que nada, licenciada. Bueno, psicóloga y sexóloga, ¿es así, no es cierto? Sí, es así. Bien, bueno, licenciada, imagino que, a ver, esto también le da un amplio marco, digo, un amplio marco para poder analizar cuestiones como esto que hablamos de la infidelidad. Bueno, nosotros le hemos situado infidelidad en modo de la pandemia, digo, en lo que ha sido la infidelidad en el ámbito de la pandemia, pero en términos generales, también traemos a colación esto de, por ahí, el mandato de la monogamia, ¿no? Lo difícil que es, porque el ser humano está inserto, como todos los otros animales, en un mundo natural, con la diferencia que es el único que practica la monogamia. Hablando de todo esto, ¿cuál es el análisis que hace usted? ¿Qué es lo que nos puede decir de cómo ha visto, de su experiencia, que se ha dado justamente la infidelidad tanto en modo pandemia como no en modo pandemia, por supuesto? Bueno, hay mucho para decir al respecto, ¿no? Pensando que, a ver, viene desde hace un tiempo, por lo menos poniéndose en tensión este mandato de la monogamia, ¿no? Muchas personas es como, sobre todo personas más jóvenes, es como que se lo están planteando, como que buscan algún tipo de vínculo donde la monogamia no esté planteada así como una obligación como en otro tiempo, ¿no? Me parece un cambio generacional en relación a eso. Y esto me parece que es como importante destacar. No digo que sea una cosa masiva, pero sí que noto cada vez más en gente joven, gente de, 35 para abajo, 40 para abajo, que pueden plantearse y pensar vínculos sexoafectivos con otro tipo de organización, que no tan la rígida que había antes, donde los roles estaban tan marcados, donde, el varón siempre ha tenido permiso para la infidelidad o ha sido por lo menos visto de una manera mucho más magnánima, ¿no es cierto?, que una mujer. Digamos, el tema de la monogamia es fundamentalmente algo de una restricción para la sexualidad femenina, mucho más que para la masculina. Ahora, estas nuevas modalidades, licenciada, tienen que ver, por ejemplo, con esas cuestiones que escuchamos, decir, bueno, nosotros tenemos un permitido cada uno, el poliamor, las relaciones abiertas, ¿estamos hablando de eso? Sí, son formas posibles de vinculación nuevas, que cada uno es como que va teniendo la suya, o como que tienen vínculos, pero por ejemplo se juntan, no sé, 2 veces por semana y tienen como cierta continuidad, cierta situación sostenida, pero no se están ofreciendo ningún tipo de exclusividad sexual, no lo están planteando directamente, ¿no? Ahora, Silvia, digo, ¿y este tipo de vínculos del que vos estás hablando, a veces puede fortalecer la pareja? Yo creo que va a depender mucho de cada uno de los miembros y de la interacción que establezcan entre ellos, porque hay personas a las cuales la no monogamia les produce una inseguridad muy grande. Claro. Y otros que al revés, con la monogamia se sienten absolutamente encerradas en esos espacios, ¿no? Entonces va a depender mucho de cada uno y de esa interacción que establezcan entre ellos. No me animo a hacer como una ley general, porque sabemos que en esto está la singularidad de cada caso, ¿no? Claro, pero esto no se lo consideraría infidelidad. No, serían, por eso digo, nuevas formas de vinculación sexoafectiva. Y lo digo de esta manera para no decir pareja y para no tener asociado todo lo que en general hemos aprendido, ¿no es cierto?, con una pareja. Claro. De esta cosa justamente que tiende a ser, por lo menos en el imaginario, como solo de dos. Y solo de dos, y si viene una tercera persona es porque algo de este vínculo está fallando, ¿no? Ahora, y en el marco, digo, de esta pandemia, de tu experiencia y de tus pacientes y demás, digo, ¿creció la infidelidad? ¿Hubo más infidelidad o menos? Bueno, eso es como muy difícil de saber, porque no es un número que las personas estén como muy deseosas de compartir, ¿no? Yo puedo hablar más de la experiencia clínica,
nosotros hicimos, además con nuestro grupo de investigación, una encuesta para personas que se sentían mujeres, y en general había como, diría, bastante vínculo abierto, por lo menos en el grupo que contestaron la encuesta, ¿no? Es decir, donde no se estaban proponiendo estrictamente la monogamia como una condición. Luego, lo que podemos decir en relación a lo de la pandemia, bueno, sabemos que la pandemia no mejoró la sexualidad de las personas porque es muy difícil en el medio de una situación como esta pensar en tener como más recursos o más conexión en definitiva con lo que es la energía de vida, ¿no es cierto? Entonces, sí ha habido muchas situaciones de crisis de pareja, muchas crisis de pareja, mucho malestar, mucha cosa que repercutió en esto de, lo que la pandemia llevó a hacer, el encierro, el estar todo el día con la persona, las preocupaciones, los miedos, en los casos donde hay niños, ni que hablar, ¿no? Toda la crisis que se originó ahí. De eso, una de las alternativas posibles para algunas personas ha sido, cuando se plantean vínculos monogámicos, ha sido romper esa monogamia. Sí, entonces salir a buscar. Claro. Ahora, pero no ha sido, diría, por lo menos de lo que yo tengo escuchado, algo para la mayoría. ¿Y cómo han jugado en el marco de esto, de la infidelidad y demás, en el marco también de esta pandemia, las redes sociales? O los lugares, viste, de encuentro, de citas y demás. Han tenido un aumento muy grande y además como una ilusión de conexión, o por lo menos una búsqueda de conexión con una afuera, porque tenemos que pensar que, esto de la falta de conexión con otras personas nos daña. Claro. Psicológicamente, a nivel subjetivo, no es algo que aporte en lo absoluto. Por supuesto que fue necesario, por supuesto que fue imprescindible y tal vez lo siga siendo o vuelva a hacerlo, no lo podemos saber a esto. Claro. Pero sí que las redes han jugado un papel en este sentido muy, muy activo. Eso ha sido como muy marcado. Personas que nunca acudían a lugares como Tinder, ¿no es cierto?, como cualquiera de ese tipo de redes sociales. A veces ni siquiera para buscar un contacto sexual genital, sino para buscar una conversación. Por eso, uno de los elementos más llamativos que mostraron estas redes es la cantidad de comunicación, la cantidad de tiempo en comunicación que pasaban las personas, diferente a lo que ocurría prepandemia, ¿no? Ahora, y en el caso de las redes sociales, digo, ¿se considera, por ejemplo, una charla que se tiene a través de Facebook, de Tinder, además, que por ahí se convierte en media hot? ¿También se la considera como una infidelidad? Eso depende del tipo de acuerdo que tengan las parejas. En general, las que son como más tradicionales y tienen como este ideal de la monogamia, también lo consideran a eso como una infidelidad, digamos. Si el acuerdo es no tenemos contactos sexuales con otras personas, la fantasía, para ese tipo de acuerdo lo digo, ¿no? Claro. La fantasía también viene a ser como una violación de ese acuerdo. Pero tenemos que pensar que estas son normas, son acuerdos, son contratos que se hacen entre las parejas. No quiere decir que esto sea ni mejor ni peor que nada, ¿no? Claro, claro. En todo caso, si las personas no quieren seguir cumpliendo, tienen la posibilidad de modificar esos pactos también, ¿no? Ahora, licenciada, ¿qué ha venido sucediendo en la sociedad? ¿Qué ha pasado? Capaz más allá de que, como usted planteaba, esto de la pandemia nos ha quitado la comunicación, pero ¿qué ha pasado que ahora se puede hablar abierta y libremente de este tema de la infidelidad que está dejando de ser un tabú? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos, no sé si vale la palabra o el concepto, no sé si hemos evolucionado o no como sociedad en este sentido? La monogamia es una norma social construida.
hay como una crisis, como un replanteo de varias normas en cuanto a vínculos, en cuanto a posibilidades. Los cambios en los lugares tradicionales, ¿no es cierto? A ver, de relación heterosexual, sabemos que hubo mucha más apertura en relación a las diversidades sexuales, en cuanto a los roles de género, ¿no es cierto?, con un avance grande dentro del movimiento de mujeres y de la lucha por los derechos de las mujeres. Digo, hay un cambio grande social en todo eso. Eso también impacta en lo que son los modos de relación y el cuestionamiento a normas que venían vigentes desde hacía mucho tiempo, que por supuesto no han estado toda la historia de la humanidad, sino que a partir de un momento se impusieron y empezaron a funcionar como aquello que es lo que hay que cumplir. Entonces, ese mandato de la monogamia es uno de los que entra en revisión con esta crisis, con este cambio paradigmático en las relaciones entre las personas. Por eso es que se empieza a hablar de otras formas vinculares, sí. Por eso es que ya no es visto con el mismo nivel de severidad este tipo de relación, ¿no? Es como que se fracturó, digamos, como verdad única e inapelable, y ha habido entonces el ingreso de otros discursos posibles, de otras posibilidades, de otros modos de relación que se van dando cada vez con más frecuencia. Ahora, licenciada, y en su experiencia, en lo que usted ha podido estudiar, en lo que le han podido compartir seguramente los distintos pacientes que ha tenido, digo, la infidelidad siempre implica, además de lo que sabemos en sí, que puede ser el contacto físico, lo que puede ser mantener, por supuesto, la relación sexual en sí misma, digo, pero también implica un vínculo afectivo para las personas que son infieles. Hay personas que sí, que entablan vínculos afectivos con esa tercera persona, ¿no es cierto?, que está fuera de ese vínculo prioritario que es la pareja, y personas que no. Y si tuviera que hacer una división, diría que por lo menos de lo que tengo visto, suelen ser las socializadas como mujeres aquellas que tienden a tener relaciones exteriores donde hay una implicación afectiva mayor. En los socializados varones, digamos, en este rol tradicional, donde estaba como más dividida la cuestión del afecto y del sexo, en muchos casos, de lo que he visto, tienen relaciones sexuales sin una implicación afectiva, por lo menos como tan notoria. Claro. Y de lo que yo he visto, por lo menos en personas como más grandes, digo, de más de 30, es que en muchos casos las socializadas mujeres tienden a romper el vínculo de pareja original cuando contactan con otras personas y empiezan a sentir una atracción no solo sexual, sino también afectiva, ¿no? Claro. Esto lo he visto, que los varones por allí es como que podían conservar o querían conservar, no era que podían, querían conservar el vínculo originario de pareja más estas otras situaciones de índole, según lo planteaban ellos, más sexual. Claro, y en ese sentido, hablando de lo sexual, muchas veces las parejas, en este caso las primarias o las originales, como usted plantea, hay acuerdos por allí respecto a las prácticas que se mantienen en el acto sexual. Digo, también muchos dicen que en el marco de la infidelidad se termina generando otros acuerdos distintos. Se pueden realizar sexualmente otras cosas que con la pareja estable o con la pareja primaria no se dan. ¿Esto también le han podido decir sus pacientes, licenciada? Sí, claro. Y lo que refieren muchas personas es como ese nivel de aburrimiento que provoca la repetición, sobre todo en parejas de mucho tiempo, donde, digamos, el repertorio de variaciones posibles dentro del encuentro sexual, genital, coital, es como muy restringido, ¿no?
y entonces es como que fuera de esa pareja original se permiten otro tipo de prácticas, tienen otra conexión con la energía de vida, con la alegría, ¿no? Y entonces lo viven más como un tema de juego, ¿no? Como una posibilidad de me junto a jugar sexualmente con otra persona. Eso sí lo he visto. Y también, bueno, es como fácil de entender lo que nos ocurre con algo que sostenemos por mucho tiempo, que a veces sostenemos con mucho conflicto, con muchas cosas sin resolver, con muchas broncas que se van acumulando, ¿no? Y es como que en estos marcos todo lo que es alegría o todo lo que es posibilidad de creatividad, de juego, como que se va reduciendo. Ahora, ¿y después aparece o no aparece la culpa? ¿Y qué rol juega en la persona infiel la culpa? ¿Todos lo toman de la misma manera? ¿A algunos les afecta más que a otros? No. Para algunos es esto, como decía Woody Allen, esto de que es que el matrimonio a veces es una pareja que necesita 3 o 4 eslabones para poder llevarla, ¿no? Algunos lo viven de esta manera, como condición para que este vínculo primario siga sosteniéndose, y otros sienten culpa y a veces con esa culpa hacen determinado tipo de acciones, por ejemplo, contar fuera del lugar lo que ocurrió o ponerse agresivos o, digamos, distintas manifestaciones de esa situación de culpa, ¿no? Esto también difiere con las personas, el hecho de sentirla o no sentirla. Depende cómo es que tenga interiorizado su propia moral. Doctora, y en términos generales, si una persona es infiel, la recomendación, yo sé que es difícil pues recomendar porque es el caso a caso, cada pareja tiene sus acuerdos, pero lo lógico, lo óptimo por lo menos sería poder hablarlo y poder plantearlo. No, como recomendación general yo no diría eso. Yo creo que la persona tiene, si está con una situación como esa, fundamentalmente que plantearlo en todo caso en un ámbito de terapia para poder pensar, para poder reflexionar qué es lo que realmente le está ocurriendo, porque a veces se lo dicen a la pareja como para que la pareja tome la decisión de algo, entonces hay que tener muy claro qué es lo que le está pasando a cada uno, a cada una, antes de poder hablar. Esto de tirar una bomba así es también algo fuera de lugar que hay que considerar, porque en estas cosas puede haber como mucho dolor y mucho daño, ¿no? Entonces, para todas las personas integrantes. Entonces, la reflexión, el primero pensar, el poder analizar lo que está ocurriendo ahí, realmente es importante. Licenciada, muchísimas gracias por estos minutos con La Mañana en Provincia. Ha sido usted muy amable. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Por último le pregunto, ¿la podemos encontrar en redes sociales? ¿Tiene alguna página de consulta para poder seguirla? Sí, estoy en Instagram, es lic.silviaaguirre, allí me pueden encontrar. Tengo una página web que es www.silviaaguirre.com.ar y por allí me encuentro. Muy bien, licenciada Silvia Aguirre, psicóloga y sexóloga, muchísimas gracias por estos minutos con La Mañana en Provincia, ha sido usted muy amable. Saludos por allí a todos. Hasta luego, que tenga buen resto de jornada. Bueno, ahí está, la licenciada en psicología y sexóloga Silvia Aguirre charlando con nosotros.